Y eso lo confirmó Mauricio Pochettino en una entrevista. Dijo: ¿cómo va a jugar Messi con 7 balones de oro a jugar para Mbappé? Acá es un error, amigo. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien. Como ustedes saben, muchachos, el fútbol de clubes ha terminado. Ya no hay que hablar más de la Liga Española porque obviamente el campeón es el Barcelona. Pero vamos a empezar a hablar de cosas importantes que van a pasar y que pueden llegar a cambiar de cara a lo que puede llegar a ser la próxima temporada. Uno de los principales jugadores apuntados del Real Madrid es Kylian Mbappé. Un jugador extraordinario, un jugador que para mí fuera de joda de los mejores jugadores del mundo. Si no es el mejor, para algunos consideran el mejor jugador del mundo en relación a cualidades y lo que genera. Pero en relación a su forma de ser, su forma de manejar a sus compañeros, su vestuario y su poca coordinación a la hora de dar asistencias, a la hora de generar juego colectivo, a la hora de adaptarse al esquema, parece ser un jugador todo lo contrario. Un jugador que solamente juega para él, un jugador que le gusta ser el referente, un jugador que, si uno va a sus números, generó 85 goles en 100 partidos. Pero ¿saben cuántas asistencias dio cada temporada con el Real Madrid? Solamente 5. ¿Por qué Mbappé crece pero sus compañeros bajan el nivel? ¿Por qué se dice que Mbappé juega para sí mismo? Señores, las historias de Venom lo han descifrado. La culpable es su madre. En las últimas semanas, las redes sociales están llenas de lo mismo: Mbappé out. Ese es el hashtag que miles de aficionados del Real Madrid están usando para pedir la salida del jugador más caro de la historia del club. Es increíble, amigo, que tanta gente en 2 años ya haya decidido que es mejor que el equipo juegue sin Mbappé, porque con Mbappé hacen muchos goles pero no ganan nada. Son 4 trolls. Son aficionados madridistas de toda la vida que llevan 2 temporadas viendo cómo su equipo no gana nada importante, cómo los entrenadores duran meses, cómo el vestuario está roto y que han llegado a una conclusión que hace un año habría parecido imposible. El problema es Mbappé. En el chiringuito, en el partidazo, en todos los programas del fútbol español, el debate es el mismo. Josep Pedrerol lleva semanas diciendo que Mbappé no se ha adaptado, que el Madrid funciona mejor sin él, que algo está fundamentalmente roto entre el jugador y el club. El propio Thierry Henry, que ha sido uno de los más comprensivos con él, levantó las manos y dijo que no entiende por qué el 9 del Real Madrid no hace las carreras que tiene que hacer un 9. Los hechos son los... A ver, igual la realidad es que si uno va a las estadísticas, 85 goles en 100 partidos, muchachos. ¿Cómo que no se adaptó al Real Madrid? Para mí, estadísticamente se adaptó muy bien. El tema es las grandes citas en algunos partidos, sobre todo el equipo y cómo sus jugadores, si Mbappé no hace la diferencia, nadie más lo hace. Como cuando, por ejemplo, Mbappé no juega, Vinicius, Bellingham, Valverde juegan mejor, hacen más goles, dan más asistencias. Y con Mbappé es él o él. Que son 2 temporadas en el Madrid sin ganar Liga ni Champions, 3 entrenadores en año y medio, el pasillo que no hizo en la Supercopa, el brazalete que le quitó a Kanté en el partido con Francia. Para mí acá estuvo horrible Mbappé, pero horrible, porque vos, a ver, ese era el día de cumpleaños de Kanté, era el cumpleaños, muchachos. Kanté, que literalmente durante años no estuvo convocado a la selección francesa porque estaba jugando en Arabia, decidió bajarse el 90% del sueldo para volver a jugar en una liga europea, precisamente Turquía. Y se preparó solamente para el Mundial. Dijo que volvía a Europa solo para el Mundial. Vuelve a ser convocado en un partido contra Colombia, minutos 70-75. Va a entrar de cambio Mbappé, que ni siquiera entra por Kanté. Y le grita a Cherki que le diga a Kanté que le dé la cinta de capitán. Dale. Es el cumpleaños y es Kanté, boludo. Es un referente, muchachos. Es un referente, amigo. Ser líder no se busca, se tiene. Tenés que ser líder por tu forma de actuar, no por la cantidad de goles que hace, nada más. Griezmann retirándose de la selección sin ceremonia después de que le quitaran la capitanía por su culpa. Tuchel echado del PSG después de que Mbappé le encarara en el banquillo. Luis Enrique diciendo en un documental que hay situaciones en su propio equipo que no controla. Y ganando el triplete justo el año después de que se vaya Kylian. Pero hoy no vamos a hablar solo de Mbappé. Hoy te traigo algo que no te está contando nadie. Algo que explica por qué Mbappé es como es y por qué es un dictador que siente que las normas no van con él. Ese algo tiene 51 años, nació en Bondi igual que Kylian y se llama Faiza Lamari. Es su madre y es la culpable de todo. Bienvenido a la culpable de todo. Las historias de Venom. Para entender a Faiza Lamari hay que ir a Bondy, que es un municipio del departamento de Seine-Saint-Denis, la periferia pobre de París, donde viven los hijos de los inmigrantes que construyeron la Francia moderna limpiando sus calles, cuidando sus ancianos y levantando sus edificios sin que nadie los mirara demasiado. Bondy no es un barrio famoso por sus oportunidades, es un barrio famoso por producir gente que tiene que pelear por todo. Faiza nació allí en 1974. Su familia había llegado de Argelia, una región montañosa al norte del país. Los medios franceses han señalado ese
ese origen más de una vez, cuando intentan explicar de dónde viene el carácter de Faiza. Desde pequeña fue deportista, pero fue en el balonmano donde encontró su sitio. Jugó en el Bondi, el mismo club donde años después Wilfried Mbappé entrenaba a los niños del barrio y donde un crío llamado Kylian daría sus primeros pasos con el balón. Ahí está Mbappé. Faiza llegó a jugar en la primera división francesa de balonmano. Las que la conocieron en esa época la describen siempre con la misma palabra: feroz. No querías provocarla en la cancha. Después del balonmano, estudió pedagogía en la universidad. Trabajó en el ayuntamiento de Bondi en un centro de ocio, organizando actividades para niños del barrio, gestionando excursiones, ocupándose de adolescentes con dificultades escolares. Fue en ese contexto donde conoció a Wilfried Mbappé, entrenador de fútbol del barrio, y donde empezó la historia que nos lleva hasta aquí. Lo que hace especialmente interesante el perfil de Faiza es que no es la madre coraje del barrio humilde que sueña con que su hijo escape de la pobreza. Es algo más sofisticado y más peligroso que eso. Es una deportista de élite que entiende exactamente cómo funciona el sistema del deporte profesional, que estudió cómo funciona la gente, que trabajó años gestionando conflictos en un entorno difícil y que cuando su hijo empezó a destacar en el fútbol, aplicó todo lo que sabía a una sola tarea. Claro, aparte no es solamente una madre como tiene cualquiera del chat de nosotros que estamos ahora mismo, sino ya una persona que fue deportista profesional, que se dedicó a esto y que entiende mucho más todo lo que está por detrás del deporte. Asegurarse de que a Kylian no le pasara lo que le había pasado a su otro hijo, porque la historia no empieza con Kylian, empieza con Giresse. Giresse Kemboekoko es el hermano mayor de Mbappé, adoptado por la familia cuando tenía 6 años y llegó desde Camerún. Fue futbolista profesional, jugó en varios clubes franceses y durante una temporada en el Stade Rennais pasó 3 años prácticamente sin jugar. 3 temporadas sin minutos, sin explicación clara, sin que nadie le dijera exactamente por qué no contaban con él. Faiza fue a reunirse con la dirección del Rennes para entender qué estaba pasando. Quería saber por qué un jugador que en los entrenamientos demostraba nivel no tenía sitio en el equipo. La respuesta que recibió en esa reunión fue la que cambió todo. Le dijeron que Giresse no jugaba porque era el jugador con el salario más bajo del equipo. Esa frase de un directivo de un club de fútbol explicando a la madre de un jugador que la razón por la que su hijo no entra al campo tiene que ver más con lo que le cuesta al club que por cómo juega. Faiza la ha repetido en entrevistas porque fue el momento en que entendió exactamente cómo funciona el negocio que sus hijos habían elegido. Dijo que en ese momento comprendió que en el fútbol no se trata de una cuestión humana, sino de cuánto has costado o cuánto vas a reportar. Básicamente, dinero y marketing. Y tomó una decisión que lo explica todo. Si el fútbol valora a los jugadores por lo que cuestan, entonces la mejor manera de proteger a su hijo era asegurarse de que Kylian costara lo máximo posible. Que nadie pudiera ignorarlo, dejarlo en el banquillo, prescindir de él, tratarlo como a Giresse, porque el precio que habían pagado por él hacía imposible ignorarlo. Claro, o sea, básicamente todo lo que le pasó a su hermano de ser suplente y no jugar, dijo, a mi otro hijo no le va a pasar eso. La madre de Mbappé no construyó la carrera de su hijo pensando en títulos o en estadísticas. La construyó pensando en que nunca fuera el jugador con el salario más bajo del equipo. Y ahí está el origen de todo. ¿Estás flipando, no? Bueno, pues ahora viene lo mejor. Pero antes, deja un like y suscríbete al canal. Es gratis para ti y a mí me ayudas un montón a seguir trayendo vídeos como este. ¿Ya lo has hecho? Vale, sigamos. En 2020, Faiza y Wilfried se separaron. Hasta ese momento, Wilfried había sido la figura dominante en la gestión deportiva de Kylian, el que hablaba con los clubes, el que gestionaba las relaciones con los entrenadores, el que conocía el fútbol desde dentro porque él mismo había sido entrenador toda su vida. Faiza llevaba los derechos comerciales, la imagen, el negocio, pero desde la separación, el equilibrio de poder cambió y Faiza tomó el control absoluto. Lo formalizó. Claro, pasó de ser más su manager, su representante, la madre, no el padre, solo la madre. Creando la empresa KEJW-UF, K de Kylian, E de Ethan, el hermano pequeño que juega en las categorías inferiores, J de Giresse, W, U de Wilfried, F de Faiza, una empresa familiar que gestiona todo lo relacionado con la imagen y las finanzas de Mbappé y cuya gestora es ella. Hay algo que merece ser destacado aquí porque tiene consecuencias legales que se han señalado más de una vez. A ver, igual quieren que le diga algo, chicos, estoy recontra de acuerdo con Mbappé de que decida que la madre lo ayude en todo esto. Yo sé que muchas veces quizás el amor, el cariño y todo también, a veces otra persona puede decirte todo lo contrario, puede decirte, no, la verdad prefiero que mi familia no esté en esto, hay que saber separar lo familiar de lo laboral, pero te asegurás por lo menos teniendo a tu madre cerca que no te van a traicionar, que tu madre no te va a traicionar. Tu madre va a buscar siempre lo mejor para vos. ¿Se puede equivocar? Obvio que se recontra puede equivocar, pero no hay duda de que siempre va a apuntar a lo mejor para su hijo, porque es su mamá, o sea, es algo que viene con la madre, ya no se puede cambiar. Lamari no tiene licencia de agente de fútbol. Representa a uno de los jugadores más valiosos del mundo, negocia contratos multimillonarios con los clubes más poderosos del planeta. Y lo hace sin la habilitación oficial que la normativa del fútbol profesional exige a los representantes de jugadores. ¿Y eso vale? En Francia se ha denunciado en varias ocasiones esta situación, señalándola de intrusismo profesional. Hasta ahora, esas denuncias no han tenido consecuencias. Pero lo más revelador de la relación entre Faiza y Kylian no son los contratos ni las negociaciones. Es lo que el propio Mbappé ha dicho de ella en público. Con la naturalidad
mentalidad de alguien que no ve nada extraordinario en ello, pero que si lo piensas podría ser algo extraño. Mbappé ha dicho que le cuenta todo, incluyendo sus relaciones sentimentales. Dice que ella es su confidente y que tienen los mismos gustos, que le compra la ropa sin preguntarle y nunca falla, que tienen una conexión especial. Para un hombre de 27 años, que es el jugador más famoso del mundo, esa descripción de su madre es llamativa. No porque Bueno, yo acá lo rebanco, Mbappé, ¿qué querés que te diga, amigo? Acá lo rebanco yo, Mbappé, boludo. sea malo tener una relación cercana con los padres, sino porque el nivel de dependencia que Mbappé tiene con su madre es rara, y parece que no ha sabido gestionar su vida sin ella. Es como un niño pequeño todavía, y eso tiene consecuencias. Las tiene cuando llegas a un vestuario donde nadie va a estar dispuesto a hacer lo que Faiza hizo durante años. Ah, no, ahí tienes razón. Ponerte siempre en primer lugar. Y en esto que te voy a contar, lo vas a entender. El verano de 2022 fue el momento en que todo el mundo esperaba que Mbappé fichara por el Real Madrid. Llevaba años soñando con ello. Lo había dicho en privado, lo había insinuado en público, y los que lo conocían sabían que desde los 15 años su destino era el Bernabéu. Las negociaciones estaban avanzadas. El club blanco esperaba el sí definitivo. Y entonces Faiza intervino. Ella misma lo reconoció en una entrevista con L'Équipe. Dijo: cuando Kylian renovó con el PSG en 2022, fuimos nosotros quienes le pedimos que se quedara. Es la única vez que intervinimos. La única vez, dice, como si el resto del tiempo no hubiera estado ahí detrás de cada decisión. Las razones que da para aquella intervención son reveladoras. El PSG ejerció presión. Le dijeron que si Mbappé se iba, despedirían empleados. Que había problemas con los derechos de televisión. Esto es verdad, igual, subió en un comunicado igual, ¿eh? El PSG subió un comunicado diciendo, o sea, como una cuenta muy grande del PSG, no sé si el PSG es oficial, sino una cuenta tipo una peña del PSG, subió que si Mbappé se iba del club, había que despedir empleados. Porque Mbappé se iba gratis. Entonces iba a despedir empleados porque no tenían forma de poder solventar el club. Esto no sé qué tan verdad sea, ¿no? Pero bueno. Era París, que estaban los Juegos Olímpicos, que estaba el Mundial, y lo que consiguió a cambio de quedarse fue el contrato más caro de la historia del deporte, 72 millones de euros por temporada. Bueno, de hecho, igual también se decía de que el PSG necesitaba que Mbappé se quede para asegurarse que los Juegos Olímpicos se jueguen en París. O sea, no que se jueguen en París, que Mbappé los juegue. Y al final Mbappé no lo jugó. Terminó perdiendo la final, Francia contra España, pero en esa Francia me acuerdo que estaba Mateta, estaba Olis, y en España estaba Fermín, estaba Pau Cubarsí. Una prima de renovación que, según los medios franceses, superó los 180 millones. Y una locura, boludo. Con el 100% de los derechos de imagen para Kylian, cuando lo normal en el PSG era un reparto con el club. A ver, siendo sincero, sacando a Messi, que también cobraba muchísimo, sacando a Messi, obviamente es un caso excepcional y aparte de todo lo que le dio Messi al Barça, es incomparable con otro club en cualquier otro club de fútbol. Pero para mí Mbappé cobraba un sueldo árabe jugando en Europa. 72 millones por temporada es un sueldo árabe, literal. Años después, cuando llegó el momento de negociar con el Real Madrid de verdad, Faiza volvió a la mesa. Y esta vez, las exigencias fueron las que casi hacen caer la operación. Eduardo Inda reveló en El Chiringuito que la madre de Mbappé estaba pidiendo más de 130 millones de euros de prima de fichaje. La cifra paralizó el acuerdo durante semanas. El Madrid estaba dispuesto a muchas cosas, pero aquella cantidad superaba lo que el club había planteado internamente. Finalmente, hubo acuerdo. Pero lo que Faiza consiguió en ese acuerdo final dice todo sobre su capacidad negociadora. El Madrid, que tiene una política interna de repartir los derechos de imagen al 50%, con todos sus jugadores sin excepción, incluyendo a Vinicius, a Bellingham, a Modric cuando estaba, hizo una excepción con Mbappé. Le dio... Claro, o sea, literalmente ni Cristiano Ronaldo cobraba 50-50. O sea, perdón, Cristiano Ronaldo cobraba, mejor dicho, 50-50. Todos los jugadores del Real Madrid, seas estrella o no, 50-50. Miren con Mbappé. Dio el 80% de sus derechos de imagen. 80-20 a favor de Mbappé, amigo. 80-20 es una locura, porque todo lo que genera un jugador con marcas que llegan por cero, obviamente jugar el Real Madrid porque al fin y al cabo es una cara conocida y eso hace que más marcas vengan. Bueno, el Madrid dice, me quedo con el 50% y el 50% te lo quedás vos. Un ejemplo, viene Coca-Cola con Mbappé, bueno, 50% para Mbappé, 50% para el Real Madrid. Ahora es 80-20, más para Mbappé. O sea, acá el Real Madrid está poniendo su imagen por debajo de Kylian. Es una realidad. La única excepción anterior a esa política había sido Cristiano Ronaldo, y eso fue después de años de títulos y récords. Exacto, porque al principio de temporada no era así con Cristiano, después. Mbappé llegó al Madrid sin haber jugado un solo partido con la camiseta blanca y ya tenía el trato especial que Cristiano tardó años en ganarse. Faiza lo consiguió en una mesa de negociación antes de que su hijo chutara un solo balón en el Bernabéu, y cuando se firmó el contrato, parte del salario de Mbappé incluía la comisión de su agente, que es su madre. Según el periódico portugués A Bola, Faiza Lamari cobra del Real Madrid 4,5 millones de euros al año como representante de su hijo, 4,5 millones, que es prácticamente lo mismo que cobra Andriy Lunin, el portero del equipo. La madre de Mbappé gana en el Real Madrid lo mismo que el portero del Real Madrid, pero no tiene que entrenar ni jugar. ¿No estás flipando? Pues todavía hay más.
Una locura. mucho más. Pero antes, deja que te cuente que si O sea, la madre de Mbappé cobra más que un jugador del Real Madrid. es en lo que negoció en el PSG más allá del dinero. Cuando Mbappé renovó con el PSG en 2022, el contrato no incluía solo el salario y la prima, incluía condiciones deportivas que nunca antes se habían dado en ningún club del mundo. A ver, Según informó TNT Brasil, entre las condiciones de la renovación estaba que el equipo jugara para Mbappé, literalmente. El club se comprometía a construir el equipo alrededor de su figura. Eso significaba que Messi, que había llegado al PSG el año anterior como el jugador más condecorado de la historia del fútbol, quedaría subordinado a las necesidades de Mbappé. esto me pareció una locura. Realmente me pareció una locura. Yo, igual, lo que entendí para mí fue que Messi simplemente dijo, bueno, todos los años en el Paris Saint-Germain, prefiero simplemente no ser un problema, yo pienso en el Mundial. La realidad creo yo que Messi, mientras fue jugador del Paris Saint-Germain, es verdad que siempre la competitividad de ganar la Champions siempre va a estar, pero yo creo que su cabeza estaba puesta en el Mundial. Por eso dijo, bueno, si tengo que la estrella tiene que ser Mbappé, que sea Mbappé, yo hago mi diferencia jugando, tranquilo, y ya está. Neymar, que había llegado al club 5 años antes por 222 millones, la mayor cantidad pagada por un futbolista en la historia, quedaría subordinado a las necesidades de Mbappé. A mí me pareció una locura, sinceramente, que Mbappé cobre más que Messi y que Neymar, me pareció una locura. Que la dirección deportiva del club propuso vender a Neymar para que Mbappé fuera el único estandarte. Neymar se enteró. Explotó. Hubo una discusión fuerte en el vestuario y los compañeros tuvieron que intervenir. Esa cláusula, Una locura, ¿eh? esa condición de que todo el equipo juega para mí, no la negoció Mbappé, la negoció Faiza. Ella fue quien se sentó enfrente de Nasser Al-Khelaifi y consiguió que el presidente del PSG firmara un papel en el que reconocía que Leo Messi y Neymar estaban al servicio de su hijo de 23 años. Y eso lo confirmó Mauricio Pochettino en una entrevista. Dijo, ¿Cómo va a jugar Messi con 7 balones de oro? Que después también ganando el octavo, no, pero eso fue después del Mundial. Llegó Messi con 7 balones de oro a jugar para Mbappé. Acá es un error, amigo. lo siguiente: cuando vino Messi, él quería que el equipo construyera despacio, desde atrás, para poder jugar combinando y generar ocasiones en ataque. Mbappé, por el contrario, quería balones al espacio para aprovechar su velocidad. Si jugábamos para Messi, no podíamos jugar para Kylian y al revés. Era un problema. Todos queríamos jugar para Messi, pero desde arriba se nos exigía otra cosa. Eso es una locura, ¿eh? Todos los jugadores querían jugar para Messi, pero terminan jugando para Mbappé por presión dirigencial. Ahí está el problema de fondo que ningún análisis táctico ni ningún debate sobre los sistemas de juego puede resolver. Faiza lo dijo con sus propias palabras cuando habló de la educación de Kylian. Siempre le exigimos mucho y no me gusta perder, y a su padre tampoco. Añadió que cuando Kylian dijo en rueda de prensa de la selección francesa que lo que pensara la gente le importaba cero, ella quería reprocharle que no hubiera cerrado el pico. Pero que cambió de opinión, que tiene derecho a estar harto, que tiene derecho a mostrarse humano. Lo que Faiza no entiende, o lo que no quiere entender, es que la diferencia entre un líder y un dictador no está en si tienes razón o no, está en si eres capaz de ponerte al servicio de algo más grande que tú mismo cuando hace falta. Exacto, tal cual. Por contrato, puedes conseguir el mejor salario, ser el capitán, chutar los penaltis, pero para que el equipo te siga, tienes que ser un líder de verdad. No vale que venga impuesto. Los líderes se lo ganan en el campo. Griezmann hacía todo el trabajo sucio para que Mbappé brillara. Kanté llevaba el brazalete en su cumpleaños porque Mbappé estaba en el banquillo. Tuchel construyó el equipo más equilibrado de la historia del PSG y llegó a la final de la Champions. Todos cedían. Todos se adaptaban, y Mbappé, criado por una madre que le enseñó que el sistema existe para él, nunca aprendió a hacer lo mismo. El Real Madrid lleva 2 temporadas pagando las consecuencias de un contrato que negoció una mujer de Bondi en una mesa de París. 4,5 millones al año para la madre, 80% de los derechos de imagen, 130 millones de prima, y un jugador convencido desde los 15 años de que por encima de Florentino, de Vinicius, de Bellingham, de cualquier entrenador que se siente en el banquillo, está él. Aparte también la realidad, chicos, es que, más allá de los chistes, a mí Mbappé me parece una bestia, es un jugador muy bueno. Pero estamos hablando de Vini, Valverde, Bellingham. Son grandes jugadores también. No es que está jugando, con todo respeto, en el Lens, que ahora salió segundo de la Ligue 1, y está jugando solo Mbappé, que hace 50 goles y nadie más puede parar la pelota. O sea, sin Mbappé este equipo ganó la Champions. Entonces ahí vos te das cuenta de que algo está pasando. Sin Copa del Rey, sin Supercopa de España, sin ligas. Y los únicos títulos que ganó Mbappé en el Real Madrid son la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, que son por méritos de la temporada pasada, donde Mbappé no estaba. Entonces, títulos que haya ganado Mbappé por méritos de Mbappé, hasta ahora, 0. Sí, muchachos, 0.
Quizá no lo hizo con maldad, quizás se aprovechó de conocer los turbios negocios de Nasser Al-Khelaifi y aprovechó para extorsionarle por ahí. Porque sí, el presidente del PSG tiene muchas cosas turbias y escándalos. Para hablar del primero de ellos, debemos remontarnos hasta julio del año 2019. En aquel momento, el periódico The Guardian sacaba a la luz un documento que apuntaba que el mandatario del PSG habría cometido actos de corrupción en el fichaje del argentino Javier Pastore, el cual tuvo lugar en el año 2011. Al parecer, Al-Khelaifi habría pedido al director del gabinete de Tamim Al-Thani, emir de Qatar y dueño del club francés, que le pagara una comisión ilegal al agente del futbolista. Dicha comisión ascendería a un total de 2 millones de euros, tal y como se refleja en uno de los emails a los que tuvo acceso este periódico. La exigencia de este tipo de primas y comisiones están totalmente prohibidas por la FIFA y también por la justicia francesa. Y aunque esto se quedó un poco en el aire, después de este episodio llegó uno mucho más turbio. En octubre del año 2020, Al-Khelaifi volvía a ser noticia, y otra vez de forma negativa. La Fiscalía Suiza solicitaba 3 años de prisión para el antiguo número 2 de la FIFA, Jerome Valcke, y 28 meses para él, que por aquel entonces ya era presidente del PSG y del grupo Bain Media, por una irregularidad en los derechos de televisión. Valcke, presuntamente, habría cometido diferentes delitos mientras formaba parte del máximo organismo del fútbol mundial, con el fin de llenar sus bolsillos y mantener un alto nivel de vida. Este personaje le habría pedido ayuda al Al-Khelaifi para comprar una lujosa villa en la Cerdeña, en el momento en el que Bain negociaba la prolongación de sus derechos de televisión en el norte de África y Oriente Medio para los mundiales de 2026 y 2030. Poco después, nuevas informaciones, todas ellas desveladas por la agencia suiza Keystone, apuntaban a que Al-Khelaifi había adquirido la casa por un total de 5,86 millones de dólares a través de una sociedad cedida por uno de sus colaboradores más cercanos. A continuación, la vivienda se puso a disposición de Valcke. Como puedes ver, el actual presidente del PSG arrastra varios conflictos con la justicia. Todos ellos medio mafioso igual. El tipo siempre tuvo cara de mafioso. No me digan que no. No me digan que no, chat. Tiene pinta de mafioso. Derivados de sus trapicheos dentro del fútbol. Sin embargo, los dos casos que te acabo de comentar no son nada comparado con lo que ha vivido Al-Khelaifi en los últimos meses. Y es que el 29 de septiembre del pasado año 2022, la imagen de Nasser Al-Khelaifi en particular y la de Qatar en general volvieron a quedar empañadas. El medio galo Liberation revelaba que el presidente del PSG, por orden expresa del emir, habría ordenado encarcelar a un empresario franco-argelino de 41 años, quien vivía en territorio qatarí junto a su familia y disponía de información comprometida sobre Al-Khelaifi. Tayeb Ben Abderrahmane, así se llama este empresario, fue detenido el 13 de enero de 2020 y permaneció entre rejas hasta el 1 de noviembre de dicho año. Su libertad fue a cambio de que accediese a entregar esa información que tanto comprometía al presidente del club parisino, y esa información se guardaba en documentos, un USB con archivos delicados y un disco duro. Desde Francia se afirmaba que toda esa información también ponía en evidencia al emir de Qatar y se habló de chantaje, detención arbitraria, abuso y documentos vergonzosos. Al cabo del tiempo, una persona muy allegada a Al-Khelaifi salió de forma pública a desmentirlo absolutamente todo, alegando que el empresario no era más que un oportunista y también un chantajista. Alucinante, ¿verdad? ¿Qué habría en aquellos documentos para provocar tal reacción en la gente de Qatar? La respuesta a esta pregunta todavía se desconoce, pero lo que sí se sabe es que este turbio asunto no está cerrado. Hace tan solo unos días, concretamente el pasado 28 de febrero del año 2023, este episodio negro en la vida de Al-Khelaifi comenzaba a escribir un nuevo capítulo. La Fiscalía de París confirmaba que estaba siendo investigado por un supuesto caso de secuestro y tortura. Tayeb Ben Abderrahmane, según la denuncia presentada por sus abogados, afirmó haber sido sometido a tortura durante su etapa de preso en Qatar. También negó rotundamente que en algún momento hubiese participado en una extorsión o chantaje contra Nasser Al-Khelaifi. Vamos a ver qué pasa en el futuro y cómo se resuelve todo esto. Lo cierto y fijo es que ha quedado demostrado que Al-Khelaifi es una persona que esconde muchas cosas nada agradables, las cuales están turbio mal. Están siendo reveladas poco a poco. Eso Señores, sí, desde que Luis Enrique llegó al Paris Saint-Germain, las cosas están cambiando porque Lucho es un tío realmente fascinante. No, el PSG cambió todo el mundo, amigo. El PSG cambió impresionantemente con Luis Enrique. Pero bueno, señores, quiero ver que ustedes en los comentarios qué opinan sobre Mbappé, su forma de ser, sobre el vestuario, sobre por qué el Real Madrid lleva 2 temporadas completas sin ganar ningún título que sean por méritos de la temporada. Muchachos, déjenme su comentario, déjenme su opinión. Díganme qué tiene que pasar en el Real Madrid para que todo pueda cambiar. Y también díganme si sabían la historia de la madre de Mbappé y por qué Mbappé tiene tanto ego. Un abrazo grande. ¡Chao!